Bueno, Soraya ya nos ambientó ese tema o ese tema tan importante de la participación de las víctimas en estos procesos judiciales. En Colombia tenemos retos, tenemos obstáculos que se han venido estableciendo también vía legalidad, vía ley, pero también encontramos aspectos positivos de decisiones jurisdiccionales que ayudan para que esa participación de las víctimas en los procesos pueda ir mejorando la situación y poder ser real esa participación, porque incluso como lo decía Miguel y Daniel, también esa participación de las víctimas en los procesos es también una posibilidad de avanzar en la verdad. Pero sí quisiera preguntarles a ustedes en sus países cómo fue ese proceso de participación de las víctimas en los procesos judiciales. ¿Tuvieron obstáculos? ¿Qué tipo de demandas tenían las víctimas? ¿Y cómo se vieron plasmadas también en las sentencias judiciales? Gracias, Lili. Sí, lo primero que hay que decir es que estos procesos de enjuiciamiento y castigo que se vienen llevando en la Argentina no se han salido en nada del régimen procesal vigente en mi país desde 1992 y no se salió en nada tampoco del Código Penal vigente previamente a la ejecución de estos crímenes, ¿no? Allá por 1976. Es decir, que hay un respeto, ha habido en estos procesos y sigue habiéndolo, un respeto absoluto a los principios de legalidad y debido proceso. Y estos juicios se llevan a cabo exactamente igual que cualquier otro juicio por delitos comunes, con los mismos jueces federales. Es decir, por ejemplo, sin ir más lejos, en mi caso, como titular del Juzgado Federal 13 en la Ciudad de Buenos Aires, tengo una secretaría completa dedicada exclusivamente a la investigación de los crímenes cometidos durante la dictadura, y tengo otras dos secretarías dedicadas a los delitos comunes, digamos, que cotidianamente se cometen en una gran ciudad como es Buenos Aires. Y en ese sentido, afortunadamente, el modelo procesal con el que nosotros trabajamos permite una amplia participación de la víctima, que en mi país se lo denomina querellante. El querellante, el rol del querellante. Bueno, no solamente que el modelo procesal en mi país desde el principio, desde los años 90, le asigna una amplia participación a lo que se llama un particular ofendido por el delito, como es exactamente el caso del 100% de las víctimas del terrorismo de Estado, le garantiza una representación letrada, permite la unificación o en su caso la diversificación de las querellas o los colectivos de víctimas a partir de intereses comunes o separables. Y no solamente eso, sino que además en el año 2015 la Corte Suprema de mi país incluso admitió ya ampliamente la posibilidad de que el querellante continúe adelante con las instancias del proceso hasta una condena, autónomamente del parecer del agente fiscal. Es decir que, lejos de retrotraer los derechos de las víctimas, en mi país se nos han ampliado considerablemente al permitir la fórmula del querellante autónomo. Es decir, más allá de que no es la regla que en mi país algún fiscal desista de la acción en materia de crímenes de lesa humanidad, pero en el caso eventual de que esto suceda, las víctimas pueden continuar por sí solas en un proceso penal en mi país y, por ejemplo, ir a un juicio oral y público frente a un tribunal oral absolutamente solas desde el lado de la acusación. De modo tal de que, digamos, lo que puedo decir es que la participación de las víctimas en estos procesos ha sido garantizada desde el primer día y sigue siendo garantizada hasta el día de hoy. Por supuesto tenemos una enorme cantidad de problemas, pero este problema no lo tenemos. Y por supuesto, a partir de esta realidad, los abogados de las víctimas han hecho un amplio uso de estas facilidades y de estas posibilidades.
y imagínense que, bueno, obviamente en todas las instancias y participan en todas las instancias y son los que muchas veces, digamos, coordinan y configuran los casos a partir de presentación de las acusaciones privadas, y los fiscales no hacen otra cosa que adherirse a los planteos de las víctimas en cualquiera de las instancias, ¿no? Así que en ese sentido creo que el caso argentino es un buen ejemplo a seguir en términos de reconocimiento y de participación de las víctimas, digamos, para darle también algo que señaló muchas veces Miguel en estos días, esta cuestión de igualdad de armas, ¿no? entre los equipos de defensores. Pensemos que del otro lado hay 10, 20, 50, llegaron a haber algo así como 80 acusados y con múltiples defensores, y entonces esto se ha logrado en mi país emparejar razonablemente al tener del lado de los acusadores, bueno, un equipo de fiscales, pero además también múltiples equipos de querellantes. Entonces hay como un combate en términos jurídicos en las instancias orales que creo que es saludable, ¿no? Para que en definitiva después sean los jueces los que tengan la última palabra. Miguel, ¿y en Guatemala cómo fue esa participación de las víctimas? Y nosotros tenemos desde 1994, que entró en vigencia el 1 de julio de 94, entró en vigencia el Código Procesal Penal, lo que llamamos nuevo Código Procesal Penal todavía, ¿no? Y allí se tornaron operativas unas normas constitucionales que nosotros, para nosotros el artículo 45 de la Constitución establece que la acción penal es pública por delitos cometidos por funcionarios públicos y en casos de graves violaciones a los derechos humanos. Y eso nos aperturó muchas cosas. Entonces, en el Código Procesal Penal, la víctima directa, como los familiares de la víctima, pueden constituirse como querellantes, pero también se les reconoce a las organizaciones ya la posibilidad de constituirse como querellante. O sea, una organización puede constituirse autónomamente como querellante en un proceso penal, una organización de derechos humanos. Y esto nos ha dado una mayor participación y manejo también en este proceso de construcción de la verdad judicial, digamos, que creo que acá hay que distinguir el tema de cuando estamos en un proceso y tenemos reglas de cómo se interviene, estamos hablando de una verdad judicial y de alguna manera eso nos ha permitido un mayor equilibrio. De los casos que se han presentado en materia de graves violaciones a los derechos humanos, básicamente no han habido absoluciones, son pocas las absoluciones, y esto, digamos, ha costado muchísimo. Y lo otro que hay que tomar en cuenta y que se ha dado en los últimos años, y precisamente el último caso que se ha juzgado en Guatemala, que es el caso Molina Teyssen, luego de la sentencia, los perpetradores, los condenados, han iniciado demandas en contra de las víctimas, ¿no? Entonces también y de los abogados. Entonces también ahora estamos enfrentando otro fenómeno, ¿ya? Porque se logró la condena, ¿ya? Y se logró la condena en ese momento jefe de Estado Mayor General del Ejército, el jefe de inteligencia militar, del comandante de la zona donde perpetraron los hechos, del jefe de inteligencia de la zona y del jefe de inteligencia de la zona. Entonces, no obstante haber logrado esa condena, estas mismas personas ahora demandaron a las víctimas y a los familiares de las víctimas, y hay una investigación abierta allí, y están también demandando a los abogados, a los abogados que participaron. Pero yo creo que ese, digamos, también es el juego que hay que jugar, ¿no? O sea, como les decía, yo creo que si vamos a optimizar la democracia y el Estado de Derecho, pues tenemos que hacer eficientes las reglas.
y también los costos, o sea, esto ha tenido un costo muy grande para nosotros, no solo en caso de graves violaciones de derechos humanos, sino también en la criminalización que se ha dado de lideresas y líderes sociales en todos los proyectos extractivos, ¿no? Entonces hay una mezcla en Guatemala ahora de demandas derivadas de los casos por graves violaciones a derechos humanos que se han impulsado por parte de las víctimas, en donde han sido criminalizadas, sino también, y esto es paradigmático, casualmente en las zonas donde el conflicto armado tuvo mayor intensidad, son las zonas donde hoy han sido concesionadas para explotación de recursos naturales, ¿no? Minerales, hidroeléctricas, y allí lo que hemos tenido es que muchos de las lideresas y líderes sociales en esas zonas en algún momento dado estuvieron o vinculados no a los grupos guerrilleros, porque quizá en otro momento podemos hablar, yo tengo una crítica muy fuerte de cómo los grupos guerrilleros llevaron la guerra en Guatemala, ¿no? De alguna manera vinculados, y lo que ha sucedido es que a estos líderes y lideresas las han estigmatizado respecto de su afinidad con los grupos guerrilleros en su momento, y se les considera como enemigos del desarrollo, ¿no? Entonces, esta particularidad, digamos, en los últimos 10 años fundamentalmente, ha complejizado las dinámicas sociales fundamentalmente en el interior del país y fundamentalmente en la relación esta entre graves violaciones a los derechos humanos y reivindicación de los derechos de la tierra, del ambiente y los derechos de los pueblos indígenas en Guatemala. Te cuento, Miguel, que aquí nosotros también tenemos una normita en toda esta reglamentación de la Jurisdicción Especial para la Paz, en tanto que sí, nuestros informes, los informes que se lleven desde las organizaciones de la sociedad civil, pueden ser, o sea, con esos informes se puede buscar también que se lleve a judicializar a quienes los presentan, si según el juez o los magistrados no son verdaderos, o sea, lo que se plasma ahí no contribuyó, no es verídico. Entonces también tenemos esa posibilidad de sufrir a futuro consecuencias penales por la elaboración de los informes que se vayan a presentar desde el movimiento social. Pero ya incluso para terminar y abrir el debate más al público, yo quisiera como entrar ya a analizar eso. Bueno, la verdad judicial, o sea, la verdad a la que se llega por una sentencia, es obviamente la que se prueba en el proceso y son por hechos y casos muy concretos, ¿cierto? Pero contribuye también a establecer una historia, una narrativa de lo que pasó frente a determinadas víctimas. Pero también en sus países, en Argentina y en Guatemala, lograron avanzar o lograron promover comisiones de la verdad, comisiones de esclarecimiento. En Argentina, Ernesto Sábato, un gran escritor, fue el que la lideró y lograron develar algunos elementos también con deficiencias, dificultades. No logró ser tan completa con relación a algunos aspectos, pero logra ese mecanismo poner en la memoria colectiva eso que pasó, esa narrativa de lo que pasó, y es un poco lo que conocemos como la verdad histórica, y que se ha consolidado también en lo que se llama el derecho a saber de las sociedades de cara a la no repetición, que es un poco donde se ve la importancia de este tipo de mecanismos. Lo mismo en Guatemala, pues de hecho tuvieron dos comisiones de la verdad, una institucional en la que participó un presidente Belisario Betancur, no, eso fue en Salvador, pero fue una comisión institucional, pero también el arzobispado, o sea, la iglesia en cabeza de Monseñor Gerardi, que fue asesinado después de presentarse ese informe, logró también presentar esa narrativa de lo que había sucedido. Mi pregunta un poco es,
En Colombia también hay una propuesta de comisión de esclarecimiento, que es de esclarecimiento, ¿verdad?, y de reconciliación, que también tiene un componente adicional frente a este proceso, se supone, de superación del conflicto armado. Pero mi pregunta alude un poco a mirar si esas memorias que quedaron allí plasmadas, o sea, han hecho huella en la sociedad, ¿sí? Lograron marcar ese sentido de esa criminalidad para que la sociedad piense que no se puede volver a repetir. Y a Soraya también pensarnos en si ese mandato que tiene hoy la comisión nuestra, que se estipuló aquí en Colombia, esos términos que tiene para rendir su informe, van a ser, o sea, nos van a permitir realmente avanzar hacia ese desafío de conocer lo que pasó en el país. Le doy la palabra entonces a Daniel. Gracias. Sí, como tú señalaste, un punto de inflexión en materia de búsqueda de la verdad y que luego se va a convertir en un formidable archivo de documentación y de información con múltiples usos, fue lo que se llamó la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, que se formalizó en mi país, nada más recuperada la democracia en 1984, y que fue encabezada por Ernesto Sábato, y se formó una comisión de personas notables, digamos, con trayectorias públicas intachables, que se llamó la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, o CONADEP. Y que, bueno, fue un ejemplo muy conocido, que incluso trascendió en su prestigio, en su reconocimiento en la región americana, ¿no? Bueno, el impacto en la sociedad ha sido notable del trabajo de la CONADEP. El trabajo de la CONADEP se hizo asombrosamente rápido, se hizo de una manera asombrosamente eficiente. Lo de la eficiencia de la CONADEP en su trabajo me consta personalmente, porque hasta el día de hoy nosotros, cualquier caso que comenzamos a investigar, partimos del legajo CONADEP, hasta el día de hoy. Es una fuente absolutamente fiable de información, que no solamente digamos, ha recogido información de las víctimas, sino que además la CONADEP realizó investigaciones personales. La CONADEP fue a inspeccionar los recintos que eran señalados como centros clandestinos de detención. Hay fotos, hay croquis, en fin, hay una enorme cantidad de información que se fue recogida muy temprano, cuando todavía la sangre estaba fresca, para decirlo gráficamente, allá por 1984 1985. Finalmente la CONADEP termina su labor identificando algo así como 8.000 o 9.000 víctimas, y le entrega ese documento final al presidente Alfonsín en un momento histórico y simbólico muy importante. Y allí, bueno, los que estaban trabajando en este tema tuvieron la feliz idea de publicar ese informe en un libro que se llamó Nunca Más. Voy a responderte con una simple referencia a tu pregunta de cuál ha sido el impacto entonces de la CONADEP y de la publicación del informe Nunca Más en la opinión pública, simplemente mencionando que ha sido el libro más vendido en la historia editorial argentina, y que hasta el día de hoy se sigue vendiendo, publicando ediciones. Lo que van cambiando son los prólogos, ¿no? Se van agregando prólogos, etc. Pero la edición se sigue publicando y vendiendo, porque sigue siendo no solamente una herramienta de trabajo para los tribunales, sino un informe muy fresco de información directa de qué es lo que realmente había sucedido durante la dictadura. Y entonces las nuevas generaciones, los jóvenes que hoy tienen entre, no sé, 16 y 25 años, también hasta el día de hoy recurren al Nunca Más para hacerse de una impronta directa de aquellos hechos. Quisiera agregar algo más en este sentido,
y que es interesante también para ver comparativamente el caso argentino y el caso colombiano. La Argentina ha generado una enorme cantidad de archivos, liderados por lo que generó la CONADEP, pero hay muchísimas otras instituciones que han generado archivos documentales, testimoniales sobre lo que fueron estos crímenes cometidos durante la dictadura. Y no tengo ninguna duda que aquí en Colombia también los hay, ¿no?, para llenar un edificio entero de archivos relacionados con estos crímenes. Lo interesante es que en el caso argentino, como el objetivo primordial de todas las instituciones oficiales y los organismos y todo lo que comentaba antes, ¿no?, el objetivo primordial es la procura de justicia, los archivos, desde nuestra perspectiva, son considerados un medio para lograr un fin ulterior, que es la justicia. Es decir, nosotros concebimos la labor de la CONADEP y todo el trabajo archivístico en torno de estos crímenes como un medio, para lograr otro fin. El fin está en otro lado, no es el archivo en sí mismo, es otro el fin. Toda esa labor se hace, insisto, desde la perspectiva argentina, toda esa labor archivística y todos los que trabajan en materia archivística en mi país con estos temas, lo hacen sabiendo que son un instrumento para un fin que está fuera de su alcance y de sus manos, que es la justicia. Esto nosotros lo hemos trabajado muchísimo en clave comparada con el caso sudafricano, en donde en el caso sudafricano han llegado a un nivel de refinamiento con la cuestión archivística asombrosa, pero partiendo de una lógica completamente distinta. Como en el caso sudafricano no se obtuvo justicia, el archivo pasó a ser un fin en sí mismo. Es decir, se lo conserva con estándares internacionales de temperatura y no trasciende más allá del archivo por sí mismo, ¿no? Es muy interesante esta lógica. Por supuesto está la cuestión de la verdad, pero la cuestión del archivo con la cuestión de la verdad es como que pareciera que no hay mucha distancia entre una cuestión y la otra, ¿no? Pero bueno, quería señalar esto. Gracias. Gracias, Daniel. A ver, nosotros tenemos dos informes, uno que es oficial, que es el que hizo la Comisión de Esclarecimiento Histórico, que tiene un nombre muy simbólico, se llama Guatemala, Memoria del Silencio. Y es porque durante la guerra hubieron muchas víctimas que no denunciaron, hubieron muchas víctimas que incluso hoy, después del conflicto armado interno, plantean que no quieren que sus familiares que fueron asesinados sean vinculados con una forma de pensamiento determinado. Entonces, es muy simbólico el nombre del informe oficial, y nosotros, de acuerdo tanto al convenio que se firmó entre la guerrilla y el gobierno, como con la ley que le dio vida a la Comisión de Esclarecimiento Histórico, se estableció que este documento no podría ser prueba en un proceso judicial. No obstante ello, cuando se han dado las discusiones en los casos en concreto, nosotros hacemos valer el principio de libertad probatoria. Y estos informes han sido tomados como prueba de contexto en los casos en concreto. E incluso en algunos juicios hemos logrado que se lean capítulos del libro en las audiencias. Y esto, digamos, que es importante, porque algo que nosotros hemos venido peleando en los juicios es que los juicios sean públicos en su justa dimensión. ¿Qué significa esto? Es máxima publicidad. Por ejemplo, el juicio Molina Teyssen no solamente fue público en audiencia, que puede entrar cualquier persona, sino que se transmitió por las redes sociales. O sea, que en cualquier país del mundo pudo escucharse ese juicio en caso de Molina Teyssen. En el caso de genocidio también se transmitió a través de la web, por una radio, o sea, la máxima publicidad. Y yo creo que acá
y no quería quedarme con esto. Creo que una de las batallas o de los grandes desafíos que se tienen es que las audiencias que se hagan en la jurisdicción especial deban ser públicas, pero no públicas en el sentido de que cualquier persona pueda llegar, sino la máxima publicidad. Eso le hace bien a la sociedad colombiana y le hace bien a la humanidad, porque podemos aprender. Entonces, esa digamos que es creo yo, un estándar que podría buscarse en esa línea. Y luego, el otro informe, el que dirigió Monseñor Gerardi, que también hace un aporte importante, desde otra metodología, llega básicamente a las mismas conclusiones que llegó el informe de esclarecimiento histórico. Yo creo que el aporte que nos dio el informe es que nos permitió justificar muchas cosas en materia de justicia, poder tener elementos suficientes ya procesados para poder presentar un caso de genocidio, para poder presentar casos de violencia sexual, para poder presentar casos de tortura, para poder presentar casos de desaparición forzada. Obviamente hay muchas deudas porque, digamos, en el caso de Guatemala hubieron muchas desapariciones forzadas colectivas. O sea, la desaparición forzada no solo fue individual, que se llevaban a una persona, sino se llevaban a un grupo de personas, y este grupo de personas ya no aparecía, ¿no? Entonces, o no apareció nunca. Y estos casos de desapariciones forzadas masivas es una deuda que tiene el sistema de justicia guatemalteco, y que esperemos enmendarnos en breve, ¿no? Entonces, me parece a mí que los informes sirven sirven también, no tienen un fin en sí mismo, los informes de verdad, como decía Daniel, sino son de utilidad. Algo que no hemos logrado, creo yo, es que los informes de Guatemala se masifiquen como en Argentina, ¿no? Y creo que ahí hay que pensar también en diversas estrategias para que estos informes lleguen a la sociedad y lleguen no solo nacional, sino en el extranjero. El caso, digamos, de Colombia puede enseñar mucho a la humanidad para generar esta garantía de no repetición, y como lo puede hacer el caso de la Argentina, o el caso en Paraguay, por ejemplo. Una de las grandes deudas que tenemos, el Museo del Horror, digamos, básicamente bien custodiado, pero no nos ha servido para caso, ¿no? Entonces yo creo que hay cuestiones que hay grandes desafíos, y algo que sí creo que hay que tener mucho cuidado es que mucha de la documentación que sirvió de base para el informe oficial, el informe Guatemala, Memoria del Silencio, es que esta información está embodegada en Naciones Unidas. Yo les decía, a ver, a mí para muchos casos me interesa esa información primaria que tuvo a la vista el analista que redactó el informe, ¿no? Entonces yo creo que ahí también hay que tener un tema, y esto es algo que nos hemos partido de la cabeza. Esta información que está clasificada en Naciones Unidas, pues también Naciones Unidas en algo debe contribuir a el tema de verdad de nuestras sociedades. Entonces yo creo que ahí también es un tema de no ponerle tantos candados a esa restricción de acceso a esta información, y eso digamos que es importante. No, yo tendría que decir que sí, la Comisión de Esclarecimiento de Verdad tiene unos grandes retos. Va a funcionar 3 años, y por supuesto esos 3 grandes retos es esclarecer la verdad. Uno de ellos, esclarecer la verdad de lo que ha ocurrido en Colombia, que es un reto enorme, teniendo en cuenta que la violencia política viene desde antes del surgimiento mismo de la guerrilla, y el conflicto armado pues rodea los 5 años. Entonces es un reto enorme, ese reconocimiento de esas víctimas y ese reconocimiento de esas responsabilidades individuales e institucionales es otro gran reto que tiene la Comisión. Ese reconocimiento de la sociedad, o sea, que la sociedad entienda qué fue lo que pasó, y obviamente formular y contribuir a esa convivencia y esa reconciliación sobre la base de esa verdad. Y yo creo que el reto es enorme, pero creo que la metodología, y con 13 mandatos, o sea, 13 mandatos fuertes que son muy grandes, pero que a mi modo de ver eso depende de la metodología también que use la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad,
para que esos 3 años puedan ser aprovechados de la mejor forma posible. Y yo creo que un punto fundamental para que efectivamente la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no repetición cumpla con esos 13 mandatos para lo cual fue creada, debe partir de que la participación de las víctimas debe ser fundamental. O sea, si no se cuenta con una participación activa de las víctimas, seguramente no va a poder cumplir su mandato. Pero también, para que cumpla su mandato, la comisión debe tener ese enfoque territorial. Lo dice el propio decreto, pero ¿qué significa ese enfoque territorial? ¿Cómo va a ser ese enfoque territorial? A través de oficinas en todas las regiones del país, compuesta por personas de las mismas regiones. ¿Cómo va a construir esos contextos y esos patrones de agresión a nivel local, a nivel regional? Creo que esas oficinas regionales van a permitir que efectivamente eso se haga a través de las oficinas descentralizadas, para que si la comisión concentra su trabajo en Bogotá, no va a poder cumplir con su mandato. Por tanto, la descentralización va a ser fundamental en esas investigaciones regionales y locales que deba hacer. La realización de esas audiencias públicas, temáticas a nivel regional va a permitir también eso, la recolección de testimonios. Creo que también va a ser fundamental que la comisión pueda establecer, digamos, a través de ese esquema que usa a nivel territorial y regional, poder establecer los impactos diferenciales que dice cómo afectó y cómo impactó en las comunidades, en organizaciones, en las mujeres, en las comunidades étnicas la violación de derechos humanos. Creo que la comisión tiene que tener una estrategia fuerte de acceso a la información. Ya la Corte Constitucional se pronunció en relación de las facultades que tiene la Comisión de la Verdad en relación con el acceso a la información, incluyendo la información, acceso a los archivos de inteligencia y contrainteligencia sin restricción alguna, y cuando se vean comprometidas, cuando allí están inmersas graves violaciones de derechos humanos, la publicidad de esta misma información. Entonces allí va a haber que tener una estrategia muy fuerte en lo que tiene que ver con desclasificación de archivos. Y por supuesto la articulación con los demás componentes del sistema. Sin una articulación con los demás componentes del sistema va a ser muy difícil. Si bien es cierto, la comisión tiene unas restricciones en cuanto, digamos, a la posibilidad de trasladar información o que cualquier autoridad se la pueda pedir. Si creemos que existen oportunidades en tanto la información que recolecte la Comisión de la Verdad sí puede contribuir a la formulación de contextos en la Jurisdicción Especial para la Paz, y por eso, digamos, la forma como actuemos en la Comisión de la Verdad puede contribuir a alimentar esos contextos en la Jurisdicción Especial para la Paz a través de nuestros informes. Y yo creo que tiene que haber un relacionamiento fuerte con los medios de comunicación. Si no hay ese relacionamiento fuerte con los medios de comunicación, ese derecho colectivo de que la sociedad entienda qué pasó, pues no vamos a poder consolidar ese tema de garantías de no repetición, que pareciera que ese tema de garantías de no repetición quedara relegado al informe final y a la recomendación. Nosotros decimos no, nosotros decimos la comisión, y ese hace parte también de nuestro reto y nuestro desafío, debe desde un comienzo, desde el inicio mismo del funcionamiento de la comisión, empezar a mirar cuáles son esas garantías de no repetición para que no quede una recomendación final. Es decir, creo que ahí tenemos enormes retos. Nosotros siempre lo hemos visto como un escenario importante, la Comisión de la Verdad, y porque independientemente de lo que pueda pasar en la Jurisdicción Especial para la Paz, con todos estos límites también que tiene, creemos que también puede contribuir en los propios procesos ante la justicia ordinaria, los informes que pueda producir esta comisión. Bueno, no sé si de los asistentes tienen alguna pregunta, alguna preocupación. ¿Sí? No, sí, me encanta escuchar. Yo, claro, he estado también me preocupa mucho el tema, o me interesa mucho el tema de participación de víctimas, ¿no? Y específicamente ante la JEP, yo veo como varias problemáticas allí. A diferencia, por ejemplo, del caso argentino, o sea, la JEP es un tribunal ad hoc, en cierta manera, o sea, tiene un máximo de 20 años para abordar un conflicto de más de 50 años, más de 8 millones de víctimas, en los cuales todas los actores del conflicto pues han cometido graves crímenes, bien sea crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad, y con esa amplitud de la competencia que tiene la JEP, porque puede asumir crímenes en el marco con relación directa al conflicto, indirecta, en el marco con ocasión de, en fin, creo que es demasiado amplio, y eso pues
es una dificultad a la hora de diferenciar violencia sociopolítica de crímenes en el conflicto, pero bueno, esa es otra cuestión. Lo que estaba pensando es, claro, se plantea la posibilidad de un procedimiento dialógico para, sobre todo en estos espacios de la sala de reconocimiento de verdad, y pues las organizaciones de víctimas y pues muchas organizaciones estamos luchando porque haya una verdadera participación de las víctimas, porque eso es parte también como de las reparaciones y de las reivindicaciones, pero al mismo tiempo yo veo como, al ser muy realista, yo veo limitaciones para que eso sea posible, o sea, veo muchas limitaciones para que finalmente esa participación sea verdadera, para que se puedan satisfacer los derechos y las expectativas de las víctimas. Y en ese orden de ideas lo que quería preguntar a ustedes es cómo ha sido en la experiencia de pues, tanto Argentina como Guatemala, o sea, si ha habido esa frustración de expectativas de las víctimas y sus derechos. Y también quería preguntar pues, a Soraya, cómo desde un punto de vista un poco, no pesimista, pero muy realista, cómo ve las posibilidades de que sí se realice esa verdadera participación de las víctimas específicamente ante la JEP. Perdón, Daniel, si les parece como que recogemos unas o dos más intervenciones y ya hacemos la presentación, ¿les parece? Bueno, en primer lugar, muchas gracias. Me parece que las reflexiones son muy importantes de lo que nos cuentan de Argentina, de Guatemala, de Colombia. Y al igual que lo decía la doctora Soraya, la gran pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Decía ella. Pero mi pregunta quiero centrarla fundamentalmente en qué hacemos desde la educación y particularmente desde la academia. Me gustaría saber, tanto en Argentina como en Guatemala, si hay alguna relación, bueno, alguna, o mediana, o mucha, entre lo que son los procesos educativos y finalmente la realidad, una realidad social, política, económica, jurídica, ambiental. Porque es que lo que uno ve en Colombia, infortunadamente, es que a veces hay un divorcio y se está como de espaldas a la realidad. Y la academia está muy centrada en cosas muy importantes, pero no en la urgencia de las necesidades concretamente del país. ¿Y por qué digo esto? Porque me ha llamado la atención y hay cosas comunes, otras que de pronto, bueno, se enfatizan en Colombia, pero es muy preocupante, digamos, la ausencia o la precaria cultura política de la sociedad. Por otra parte, esos asesinatos sistemáticos, en este caso a líderes y lideresas sociales. En el caso de Colombia, un gobierno que se empieza a conformar, y vemos claramente un gabinete muy gremial, y me llama mucho la atención lo dicho por la doctora Soraya y por el doctor que hablaba de Guatemala. Digamos, si bien es cierto, se enfatiza en víctimas, victimarios o víctimas y perpetradores, están, como lo decía la doctora Soraya, los terceros, que son los beneficiarios, y esos están como ausentes. Es más, tienen una cantidad de privilegios, incluso nuestra Corte acaba de fallar a favor de ellos. Entonces yo creo que aquí, detrás de esto, uno se pregunta, ¿y cuáles serán las estrategias, las políticas? Es como una confabulación. Preocupa demasiado en Colombia el incumplimiento de unos acuerdos. Entonces será eso una estrategia, estará previamente calculado, pero todo esto con una población en gran parte pasiva, sumisa, como ignorante. Entonces ahí es donde yo me digo, bueno, ¿la educación qué papel deberá jugar en todo esto? Gracias. Muchas gracias. No sé si alguien tiene... Gracias, buenas tardes. Quisiera, de pronto, si surgen las preguntas a partir de las reflexiones que pretendo hacer, como consecuencia de este conversatorio de experiencia internacional en este proceso, llamémoslo así, ¿cierto? Donde voy a empezar por la última, llamémoslo así, que es la que más ha preocupado, porque ya la escuché aquí, ¿cierto? ¿Cuál es el papel protagónico de las víctimas? Tiene que serlo, mejor dicho, porque tanto en Argentina como en Guatemala lo demuestran, son las víctimas las que logran
que se pueda llegar a una investigación, que se pueda lograr un resultado. ¿Sí? O sea que aquí, si nosotros esperamos encontrar algo, al final del túnel, como dijo el compañero, tiene que ser un papel protagónico de la víctima, tiene que serlo. ¿Sí? ¿Cómo? No lo sé. Hay muchas organizaciones de víctimas, las hay porque, como se plantea en las regiones, el conflicto coge en las regiones. Aquí en Bogotá fue donde menos, llamémoslo allí, ¿cierto? Pero en las regiones donde más impacto tuvo. Todo ese tipo de organización de víctimas, ¿cómo hace para articularse y efectivamente producir en la administración de justicia, llamémoslo a nivel general, su impacto, su reconocimiento? Porque aquí dicen no. Escuchamos a uno, escuchamos al representante, y el representante puede sufrir sus propias consecuencias por ser víctima de algo, ¿cierto? Y los demás, él va a buscar un papel protagónico respecto de él. ¿Sí? Pero necesitamos, en realidad, o los abogados que nombran los abogados representantes de víctimas, ellos también van a recibir una serie de información. ¿Cómo canalizarla toda para hacerla protagónica frente a un proceso? Eso es un elemento fundamental y es un elemento que preocupa a los compañeros de víctimas que están aquí, ¿cierto? Y nos preocupa a todos en realidad, buscar. Otro elemento de la reflexión que planteo de acuerdo a la experiencia internacional es que si vean, tanto en Argentina como en Guatemala, la justicia ordinaria es la que ha operado, ¿cierto? Allá no están manejando, o no manejan, hasta donde yo escuché, un proceso de justicia transicional. No se manejó, ¿cierto? Se está manejando la justicia ordinaria, donde le permite o ha permitido de una u otra manera la participación de la víctima. Eso es lo que ha permitido de una manera u otra lenta ciertos resultados, de pronto los de mayor impacto, llamémoslo así por ahora, ¿cierto? En ambos países. En Colombia vinimos, buscamos o encontramos al final, llamémoslo el proceso transicional, que llama, mal utilizado cuando hablaron por allá de la ley de justicia y para los paramilitares. También trataron de manejarlo con la experiencia de justicia transicional, ¿cierto? Yo lo llamaría como una transición a la impunidad, que fue lo que manejó Justicia y Paz. ¿Cuántas sentencias ha habido en cuántos años que lleva eso funcionando? 46. Creo que no ha pasado bien. ¿O 100 ya todo bien? Como que ni eso, ¿cierto? Entonces, netamente, pero netamente, la transición que llamaron, o el manejo, ¿cómo se llama? Vulgar, llamémoslo así, de la justicia transicional, lo manejaron fue para la impunidad. Eso es una cosa diferente. A lo que viene el proceso de la JEP, ¿cierto? Esto sí viene, llamémoslo así de una u otra manera, un proceso transicional, porque viene de un conflicto político, ¿sí o no? A buscar la paz. Pero también, vean, las víctimas también han dicho, estuvieron en Cuba, por allá, dijeron desde que haya paz, desde que se acabe la guerra, desde que no nos sigan matando, bueno, bajémosle la pena, hagámosle, negociamos, juguemos a ello, ¿cierto? Pero vean lo que está haciendo, vean lo que está sucediendo. Eso no es para que lo desconozcamos. Vean lo que está sucediendo en este país. Cuando se visibilizan las víctimas, pasa lo que pasó en Chile, ¿sí o no? En Argentina. Los vamos exterminando. Vean todo el exterminio de bienes sociales en Colombia en el último tiempo. Así siempre lo ha habido. A medida que se va visibilizando, es exterminarlo. ¿Cómo poder que realmente las víctimas sean protagónicas sin tener el miedo a desaparecer? ¿Cómo hacemos? Es un reto pesado en este país, donde la justicia no es independiente, porque por eso el manejo politiquero que le han dado a la administración de justicia en este país es lo que ha llevado a la acumulación de miles y miles de procesos que nunca van a tener un resultado. Por más que la víctima quiera tener un protagonismo, va a ser desaniquilada. O sea, seguimos, ¿cómo era que decíamos?
revictimizando. Y eso ha pasado aquí siempre. Muchas preguntas pueden surgir de ahí. Muchas gracias, muy amable. Gracias. Muy amable. Bueno, entonces le voy a dar la palabra finalmente ya a los ponentes. Bueno, muchísimas gracias a todos los que participaron. La verdad que todas las preguntas, inquietudes y aportes me parecen muy valiosos y tengo comentarios para todos y todas. Empezando entonces, siguiendo el orden, fui tomando nota. La primera cuestión estaba relacionada con la pregunta concreta, digamos, que yo me permito intentar responder desde el caso argentino, tiene que ver con si los colectivos de víctimas en mi país se sintieron frustrados en algún momento en este proceso que yo relaté ya en varias de mis intervenciones. Yo recuerdo, a ver, para vincularlo con algo que dije antes, ¿no? En la Argentina entonces tuvimos un juicio histórico en el 85, el juicio a las juntas, que duró como un año y terminó con condenas para casi todos los altos mandos, y después algo así como 17 años de impunidad y comenzaron de vuelta los procesos. Cuando se reabrieron las causas, que yo participé como juez, porque asumí justo en ese año, asumí como juez justo en el año 2004, recuerdo que al comienzo, cuando el sistema empezó a ponerse en marcha, había mucha frustración, porque había mucha angustia y mucha demanda postergada acumulada. Imagínense que los organismos, las víctimas, venían de casi 20 años de impunidad y de olvido, y entonces fue muy difícil desde la instancia judicial manejar la angustia lícita, legítima, absolutamente entendible de las miles de víctimas que se agolparon una vez que se abrieron las compuertas de la justicia, y desde el poder político y desde la justicia se les dijo, en realidad desde los tres poderes del Estado se les dijo: señoras, señores, acudan a los tribunales porque llegó la hora de empezar el camino de la justicia. Bueno, fue muy complicado ese momento. Y efectivamente hubo algunos momentos en los cuales las víctimas se sintieron frustradas por la lentitud, por la falta de atenciones, porque no dábamos absolutamente abasto con todas las demandas en simultáneo. Pero una vez que la cuestión empezó a funcionar, esas frustraciones quedaron de lado y la regla fue en general satisfacción frente a la actuación de la justicia. Y acá yo agregaría algo más, que fue un aprendizaje personal absolutamente inesperado en este sentido, que es el siguiente. Y esto me lo expresaban las víctimas, ¿no? En concreto, con las cuales nosotros, cuyos casos estábamos trabajando en el juzgado. Cada paso que se dio en la justicia, por más pequeño que sea, cada paso que se fue dando en el avance del proceso de un caso en concreto, cada uno de esos pasos constituyó para las víctimas una dosis de reparación material. Algo que nosotros no esperábamos, desconocíamos esta consecuencia, digamos, ¿no? Es decir, cuando nosotros cuando le tomábamos declaración y le reconocíamos el rol de víctima desde un juzgado, este solo hecho ya era una enorme dosis de reparación para la víctima, porque la víctima por primera vez se sentía víctima. Se sentía que desde el Estado le estaban dando el lugar de víctima y la contención de víctima, que nunca antes había pasado. Tuvo que esperar 30 años esa persona para que finalmente el Estado, a través de la justicia, lo reconozca como víctima. Y entonces esta fue una primera dosis de reparación. Y luego venía el anuncio, la noticia de la detención de los perpetradores, que la habían torturado, o que la habían detenido, o que le habían asesinado a su hijo, o que la habían violado. Y esto entonces era un segundo momento de satisfacción y de reparación material. Y luego, finalmente, el juicio oral y la sentencia condenatoria. Y esto fue unánime de parte de las víctimas. Es más, todos nosotros colectivamente descubrimos que la verdadera reparación material de las víctimas pasa por proveer verdad y justicia, no por las reparaciones económicas. Cuando esto se provee desde el Estado, la reparación económica queda como un triste sucedáneo de la verdadera reparación.
Segunda cuestión. ¿Qué papel cumple el sistema educativo en estos? ¿Cómo intersecta el sistema educativo con estas cuestiones? Bueno, la Argentina tuvo las dos experiencias. Durante la era de la impunidad y del olvido, los sistemas educativos, en todos los niveles de mi país, estaban absolutamente coordinados con esta política, porque era una política de Estado. Era una política de Estado. Desde 1986 hasta por lo menos el año 2001, fue una política de Estado en mi país. La del olvido y la de la impunidad y la, entre comillas, reconciliación entre los argentinos, sin verdad y sin justicia. Esto fue una política de Estado. Y como política de Estado, la cuestión educativa era central. Y los contenidos educativos estaban absolutamente en sintonía con estos objetivos. Y por lo tanto hubo toda una generación que se educó en los lugares comunes que circulan en todos nuestros países, ¿no? Hay que dar vuelta a la página, hay que mirar para adelante, ¿para qué vamos a volver atrás en hechos que pasaron hace 30 años? Tenemos que reconciliarnos entre los argentinos. Todos estos lugares comunes eran introyectados a través de los contenidos educativos en mi país. A partir del 2003 cambia por completo, como yo contaba en la reunión de seminario. A partir del 2003 en mi país se da un giro de 180 grados y se pasa a una política de Estado opuesta. Una política de Estado en pos de memoria, verdad y justicia. Y por lo tanto, las primeras medidas que se tomaron fueron la modificación de los contenidos educativos y la capacitación de todos los docentes, primarios, secundarios, terciarios, en estos objetivos. Y entonces hoy tenemos una nueva generación que hoy tienen entre 15 y 25 años que están educados en estos objetivos y que son los que lideran las protestas y las movilizaciones defendiendo estos objetivos en mi país. Con lo cual, el aprendizaje mío, o diría nuestro, la experiencia nuestra, y lo digo, fíjense que lo dice un juez, ¿no? Digamos, yo pertenezco al estamento judicial, hemos trabajado muchísimo desde la justicia, creo que ha quedado claro. Sin embargo, estoy absolutamente convencido de que la principal herramienta para la consolidación democrática y para la garantía de no repetición, como dijo aquí la compañera, no es la justicia, es la educación. La justicia acompaña con su carga simbólica, con su poder comunicacional, pero no es el eje central. El eje central es la educación. Es la educación en derechos humanos, en construcción de ciudadanía, en respeto a los derechos fundamentales. Y por supuesto en nunca más a este tipo de criminalidad, sobre todo la criminalidad cometida del Estado. Así que le agradezco la pregunta porque me parece que es un punto muy muy importante. Por último, ¿cómo hacer para dar más participación a las víctimas? ¿No? Creo que es la condensación de la principal preocupación que señalaba. Yo no puedo, digamos, extenderme demasiado porque no quiero quitarle tiempo a los prestigiosos compañeros y compañeras del panel, pero en mi país creo que es una respuesta concreta como un punto de partida, si se quiere, para la angustia que lo embarga en este punto, ¿no? ¿Cómo unificar a las víctimas? ¿Cómo hacer para hacerlas más visibles sin que corran peligros, etcétera? El punto de partida de respuesta de parte del caso argentino es una fecha. 24 de marzo. 24 de marzo. ¿Alguien sabe qué pasó el 24 de marzo en mi país? Fue la fecha del golpe de Estado. 24 de marzo del 76 fue el golpe de Estado en mi país que inauguró esta dictadura sangrienta que tuvimos, la de la solución final que contaba. El 24 de marzo, año tras año, se fue convirtiendo en el evento anual que moviliza al 100% de los organismos de derechos humanos, de las víctimas, de los sobrevivientes y de todos los que simpatizan con la causa de la procura de justicia, memoria y verdad en estos temas. 24 de marzo, todos los años
lo pueden ver por internet, en YouTube, el 24 de marzo se movilizan millones de personas en todas las plazas centrales de las grandes ciudades, reclamando memoria, verdad, justicia, en defensa de estos procesos, en defensa de los actores que trabajamos en estos procesos y siempre, por supuesto, pidiendo más, ¿no? Con una lógica absolutamente democrática, una lógica absolutamente conectada con que en esto nos jugamos la consolidación de nuestro sistema democrático y que en esto nos jugamos, para decirlo de alguna manera, el adiós definitivo a la cultura autoritaria que tanto daño le hizo a la Argentina durante todo el siglo XX. Y ese es un momento de enorme visibilidad para los afines y para los que no son afines. Y se ha convertido en un muy claro límite a las políticas, por ejemplo, de un gobierno neoliberal o de derecha como el que tenemos actualmente en la Argentina. ¿Se entiende? Entonces, pregunto, en Colombia, ¿cuál es el 24 de marzo? Pregunto, no lo sé. ¿Cuál es el día que reúne a todos los colectivos y hace salir a la calle masivamente? 6 de marzo. Fue el 6 de marzo en un momento. Mi humildísimo consejo es que la primera tarea que tienen que hacer para lograr una mayor visibilización de sus reclamos, lo primero que tienen que hacer es ponerse de acuerdo entre todos los organismos de derechos humanos, colectivos de víctimas, en encontrar una fecha y que esa fecha salgan todos juntos a hacer los reclamos en todas las regiones, en todas las ciudades, etc. Gracias. Gracias, Daniel. Bueno, tiene la palabra Miguel Soraya. A ver, muy rápidamente. Yo creo que coincido con lo que decía Daniel, pero quiero dejar nada más un tema adicional. Yo creo que no solo debemos acudir a un mecanismo para satisfacer las necesidades de las víctimas. Cada víctima necesita cosas muy particulares y ve la justicia desde ópticas muy particulares. O sea, el valor justicia, aun y cuando todos queremos justicia, cada uno la interpreta a su manera, ¿no? Entonces yo creo que también hay que pensar en que no es solo un mecanismo al cual hay que acudir, que cada víctima va a tener necesidades muy particulares de acuerdo a cómo lo percibe, a cómo vivió la represión y a cómo tiene proyectada su vida. Me parece acá también que los mecanismos oficiales, los mecanismos que han surgido de los acuerdos de paz, tampoco deben verse como los únicos mecanismos que se tienen. O sea, yo creo que acá la creatividad ha tenido, nos ha llevado a nosotros a conocernos con Lili, ¿no? Porque nosotros formamos parte de un mecanismo con Lili que no tenía más respaldo que nuestro entusiasmo, ¿no? Y lo que les quiero decir es que yo creo que hay una ventana de oportunidades de participación social. O sea, lo que hay que incentivar es la participación social y que cada quien encuentre el mecanismo que más le satisface y que pueda con ello poder redimensionarse en una nueva sociedad y redimensionar una sociedad cada vez más participativa, más democrática, más tolerante con la diferencia. Entonces, ¿y qué rol deben jugar los académicos? Vean, yo le tengo mucho miedo al término académico y le tengo mucho miedo al tema experto, ¿no? La verdad que no sé qué somos, porque muchas veces hemos mal utilizado los términos. O sea, yo creo que lo más importante es poder generar propuestas que puedan ser más sencillas y que nos permitan a todas y todos comprendernos, porque hemos generado también con estos procesos de paz y con los sistemas de justicia hemos generado un lenguaje que es inaccesible incluso para nosotros mismos. Entonces, yo creo que el rol es un rol social, es devolverle a la sociedad la posibilidad de reconstruirse y reconsiderar las causas que nos llevaron a ser sociedades tan sangrientas, ¿no? Así que yo lo dejaría ahí. Muchas gracias. Ya Lili me está acá presionando por los tiempos, pero yo tampoco
Y hablando de los expertos y expertas, digo, yo no soy experta ni experta, yo soy una militante de la vida y los derechos humanos y así moriré. Yo lo que creo es que en este momento sí estamos en un contexto muy difícil y no podemos hablar del sistema, del acuerdo de paz y mirar este contexto, un contexto de un nuevo gobierno, con unas nuevas apuestas políticas, con sectores fuertes que están interesados en sepultar esos anhelos de paz, pero sobre todo esos anhelos de verdad, de que en Colombia sepamos qué realmente ocurrió en Colombia, porque precisamente esos sectores son los que han estado comprometidos históricamente con la guerra sucia y con el terrorismo de Estado en Colombia. Y esa es una realidad. Y en este momento, tal vez estos próximos 4 años, tendremos que fortalecer y aunar esfuerzos para ver cómo vamos a defender este acuerdo de paz y cómo vamos a defender la paz en Colombia. El escenario del sistema integral es un escenario. Y si me dice Juliet qué vamos a hacer, o si consideramos y tenemos esperanza en que la Jurisdicción Especial para la Paz va a garantizar la participación de las víctimas, uno podría decir, bueno, tenemos normas, tenemos algunas leyes que nos abren espacios de participación de las víctimas. Estamos articulando esfuerzos conjuntos para precisamente no lograr cerrar ese espacio de participación de las víctimas, y allí vamos a estar. ¿Qué vamos a conseguir? Lo han dicho aquí mis dos colegas, el sistema y el acuerdo es un escenario, no es el único, y allí tendremos que combinar todo este escenario del sistema con otras formas, ahí sí creativas, y es cómo vamos a fortalecer procesos sociales y organizativos de las víctimas, cómo vamos a construir nuevas ciudadanías, cómo vamos a tener presión social hacia este nuevo gobierno en materia de garantías, en materia de protección, en materia de desmonte del paramilitarismo. Eso también hace parte de esos grandes retos que tenemos nosotros. ¿Cómo vamos a hacer entender a esta sociedad, cierto? Y parte de eso es el sistema educativo, pero cuando no existe una voluntad política por ahora de este gobierno de que efectivamente haya una política pública de verdad y memoria, ¿cierto? Pues tendremos que cogernos de las herramientas que establece lo ordinario, pero el propio sistema, en que efectivamente debe haber unas reformas al sistema educativo que incorpore todo esto, que salga de lo que va a ser la implementación de ese sistema integral de verdad, justicia y reparación. Pero seguramente van a pasar muchos años, van a ser procesos largos de lucha, mucho más largos. Llevamos 30 años tratando de escarbar la verdad, y a veces la esperanza se pierde, y cuando vemos una esperanza en este sistema vemos que las normas nos siguen poniendo obstáculos, pero esos son los escenarios que nos pone eso, y eso dependerá también de cómo vamos a construir nuevos procesos. Yo creo que en la combinación, lo he dicho, de muchas cosas. Para mí hoy lo importante es hacer todas las acciones políticas, jurídicas, sociales para la defensa de la paz, para la defensa de este sistema, es presionar socialmente también a la justicia ordinaria. O sea, no ha desaparecido la justicia ordinaria. Yo creo que hay que empezar a dar un debate sobre el rol y el papel de la administración de justicia en la impunidad y también en lo que ha sido las graves violaciones a derechos humanos, y hay que empezar a dar todos unos debates en la necesidad de que hay que reformar estructuralmente las instituciones, incluyendo la justicia. Esos son los debates que tenemos que dar en clave de propuestas. Y yo lo que creo es que seguramente van a pasar muchos años, seguramente vamos a tener que seguir rasgando y escarbando, y seguramente no serán los próximos 3 o 4 años, porque para eso tienen que ser voluntades políticas, y las voluntades políticas también depende de quienes estén en los centros de poder político. Y desafortunadamente dimos un giro y volvimos bueno, y tal vez vamos a retroceder en los pocos avances que hemos obtenido, pero yo creo que no hay que perder la esperanza. Yo creo que tenemos un movimiento social fuerte, tenemos un movimiento de derechos humanos fuerte, tenemos procesos de dignificación de las víctimas, tenemos procesos de reconstrucción de tejidos sociales. Por supuesto que a la gente que tenemos un tema de falta de garantías, pero allí la ruta está en cómo vamos a generar procesos de protección colectiva más allá de los propios instrumentos que establece la norma. Cómo vamos a tener unas agendas comunes con los territorios, cómo vamos a sacar todo este debate de los centros de las ciudades, cómo vamos a llevar eso a los campos, a las zonas excluidas. Esos son los grandes debates
Y yo creo que, bueno, el sistema es ese espacio, en este momento estamos. Y lo importante es que tenemos que seguir conservando la esperanza. Muchas gracias. Bueno, mire que hicimos el evento en el tiempo estipulado. Bueno, de todas maneras, muchas gracias por la participación, muchas gracias a Daniel, a Soraya, a Miguel, por compartir sus experiencias y a todos ustedes por haber venido. Mil gracias por la gracias.